El ruido de la ciudad. Oye, ¿has oído el tráfico esta mañana? Sí, es insoportable. No he podido dormir bien. Yo tampoco. Los coches hacen demasiado ruido. Y las obras de la calle también son muy molestas. Es el problema más grande de vivir en Madrid. Bueno, pero la ciudad tiene muchas ventajas también. Claro, hay muchísimas cosas que hacer aquí. En mi pueblo no había tantas opciones de ocio. ¿De dónde eres tú originalmente? Soy de un pueblo pequeño en Castilla-La Mancha. ¿Y echas de menos la tranquilidad de allí? A veces sí, pero me gusta la energía de la ciudad. Yo voy a comprar unos tapones para los oídos. ¡Qué guay! Yo voy a hacer lo mismo. Al final, el ruido es el precio de vivir aquí. El transporte público. Venga, el metro ha llegado por fin. Sí, llevo esperando 10 minutos en el andén. El metro es muy útil para moverse por la ciudad. Totalmente. Es mucho más rápido que el coche. Y aparcar en Madrid es una pesadilla. Exacto. Por eso yo no tengo coche aquí. ¿Y usas el autobús también? Sí, cuando el metro no llega a mi barrio. El transporte público en Madrid es bastante bueno. Pues sí, aunque a veces va muy lleno. En hora punta es muy incómodo viajar así. Yo prefiero salir antes para evitar la gente. Buena idea. Yo voy a hacer eso mañana. Al menos el abono mensual no es muy caro. Sí, es una de las grandes ventajas de la ciudad. Los barrios de la ciudad. Me encanta este barrio. Es muy animado. Sí, Malasaña tiene mucha personalidad y ambiente. Hay tiendas muy originales y cafeterías bonitas. ¿Has estado en la cafetería de la esquina? Sí, fui ayer y el café con leche era delicioso. Yo vivo a 2 calles de aquí desde hace un año. ¡Qué guay! ¿Y te gusta vivir en este barrio? Mucho. Hay de todo muy cerca. Supermercado, farmacia. Eso es muy importante cuando no tienes coche. A ver, el único problema es el alquiler tan alto. Sí, los pisos en el centro son carísimos. Yo comparto piso con 2 compañeros para pagar menos. Es la solución más común entre los jóvenes. Pues sí,
Nadie puede pagar solo el alquiler aquí. Pero vivir en el centro es una experiencia increíble. La contaminación del aire. Hoy hay mucha contaminación en Madrid. Sí, el ayuntamiento ha dado un aviso esta mañana. Es uno de los problemas más graves de la ciudad. Los coches son los principales responsables. Por eso, Madrid ha creado la zona de bajas emisiones. ¿Has visto cómo han reducido el tráfico en el centro? Sí, hay mucho más espacio para los peatones ahora. Oye, eso es bueno para la salud de todos. Yo voy a empezar a ir al trabajo en bicicleta. Hay muchos carriles bici nuevos en la ciudad. Es una forma de ayudar al medio ambiente también. Exacto. Menos coches significa menos contaminación. El aire en mi pueblo natal era mucho más limpio. Es la desventaja más clara de vivir en una gran ciudad. Pero podemos intentar mejorar las cosas poco a poco. Las oportunidades de trabajo. ¿Has encontrado trabajo aquí en Barcelona ya? Sí, he empezado esta semana en una empresa de tecnología. Claro, Barcelona tiene muchas empresas innovadoras. Es una de las razones por las que me vine aquí. En mi ciudad natal no había tantas oportunidades. Las grandes ciudades ofrecen mucho más trabajo. Aunque también hay más competencia para los puestos. Pues sí, hay que prepararse muy bien para las entrevistas. ¿Qué tipo de trabajo has conseguido exactamente? Trabajo como diseñadora gráfica para una startup. ¡Qué guay! ¿Puedes trabajar también desde casa? Sí, tenemos un modelo híbrido de 3 días en oficina. Ese sistema es muy popular ahora en las ciudades. Ahorra tiempo y dinero en el transporte cada semana. La ciudad ofrece posibilidades que antes eran imposibles. El coste de la vida urbana. ¿Has visto lo caro que está todo últimamente? Sí, la compra de esta semana ha costado una fortuna. Vivir en la ciudad es cada vez más caro. El alquiler, la comida, el transporte, todo sube. Yo he tenido que ajustar mucho mi presupuesto mensual. ¿Comes fuera a menudo o prefieres cocinar en casa?
Cocino en casa casi siempre para gastar menos. Bueno, salir a comer aquí puede ser muy caro. Aunque los menús del día son una opción más barata. Cierto, por unos 10 euros tienes primer plato y segundo. En el pueblo de mis padres, la vida es mucho más barata. Pero los sueldos también son más bajos allí. Es verdad, hay que buscar el equilibrio entre los dos. Yo voy a intentar ahorrar más este año. Vale, podemos buscar ofertas en el supermercado juntos. La vida cultural de la ciudad. ¿Has ido alguna vez al Museo del Prado? Sí, fui el mes pasado y me pareció impresionante. Madrid tiene una oferta cultural increíble. Museos, teatros, cines de versión original. Hay de todo. Eso es algo que no existe en las ciudades pequeñas. En mi ciudad solo había un cine y cerraba temprano. ¿Qué diferencia con vivir aquí en la capital? Los fines de semana siempre hay algo interesante que hacer. Yo voy a ir al teatro el sábado por la noche. A ver, ¿qué obra van a representar? Una obra clásica de Lope de Vega en el Teatro Español. Venga, me apunto si tienes una entrada de más. Claro, tengo 2 entradas. Podemos ir juntos. La cultura es una de las mejores ventajas de la ciudad. Totalmente. Por eso, no cambiaría vivir aquí por nada. Los espacios verdes urbanos. Me alegra mucho tener el Retiro tan cerca de casa. Sí, es un lujo enorme poder venir aquí a correr. En la ciudad es difícil encontrar espacios así de grandes. El Retiro es como un pulmón verde en el centro de Madrid. Vengo aquí a correr 3 veces a la semana. Yo también. Es bueno para la mente después del trabajo. ¿Has visto el lago del Retiro en otoño? Sí, es precioso cuando caen las hojas de los árboles. Los parques son una de las ventajas de vivir en la ciudad. Aunque hay barrios que no tienen ningún parque cerca. Oye, eso es un problema real para muchos vecinos. El ayuntamiento debería crear más zonas verdes en la ciudad. Estoy completamente de acuerdo contigo en eso. Yo voy a firmar la petición del barrio esta tarde. Pues yo también. Los parques son esenciales para todos.
la seguridad en el barrio. ¿Te sientes segura en tu barrio por las noches? Más o menos. Hay zonas que me dan un poco de miedo. La seguridad es una preocupación importante en la ciudad. En mi barrio ha habido algunos robos este año. Eso es un problema real en muchos barrios urbanos. Oye, pero la policía patrulla con más frecuencia ahora. ¿Has hablado con tus vecinos sobre el tema? Sí, formamos una asociación de vecinos el mes pasado. Es una buena idea para mejorar la seguridad juntos. Nos avisamos por WhatsApp cuando hay algo sospechoso. La comunidad es muy importante en la vida urbana. Claro, los vecinos se ayudan unos a otros siempre. En el pueblo donde crecí, todos se conocían entre sí. En la ciudad es más difícil conocer a tus vecinos. Pero con esfuerzo se puede construir esa comunidad igual. Vivir solo en la ciudad. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo solo en Madrid? Llevo 2 años viviendo aquí solo en un piso pequeño. ¿Y no te sientes muy solo a veces? Al principio sí, pero ya me he acostumbrado bastante. Vivir solo en la ciudad tiene ventajas e inconvenientes. La independencia es lo mejor. Hago lo que quiero. Pero también tienes que hacer todo tú mismo, siempre. Sí, cocinar, limpiar, pagar las facturas, todo. ¿Has pensado en buscar un compañero de piso? Pues sí, voy a buscarlo porque el alquiler es muy caro. Así también tendrías compañía cuando llegas a casa. Es verdad, la soledad urbana es un problema real. La ciudad puede ser muy solitaria si no tienes amigos cerca. He conocido a gente nueva en clases de idiomas y gimnasio. La ciudad tiene muchas oportunidades para conocer personas. El problema de la vivienda. ¿Has visto los precios de los pisos en Barcelona? Sí, es una locura. Los alquileres han subido muchísimo. Encontrar un piso asequible en el centro es imposible. He mirado muchos anuncios y todo está muy por encima de mi presupuesto. Muchos jóvenes tienen que vivir en las afueras de la ciudad. Pues sí, y luego tardan mucho en llegar al trabajo. Es una situación muy difícil para las nuevas generaciones. Mis padres compraron su piso por una cantidad ridícula antes. Ahora, ese mismo piso vale 8 o 10 veces más. A ver, el gobierno ha prometido solucionar este problema. ¿Crees que van a hacer algo real para bajar los precios?
Espero que sí, porque así no podemos seguir mucho tiempo. Yo voy a buscar piso fuera del centro esta semana. Bueno, hay barrios más baratos y muy bien comunicados. Es la solución más práctica por el momento, creo. La comida y los mercados locales. Este mercado es absolutamente increíble. ¡Qué guay! Sí, la Boquería es uno de los mejores mercados de España. Hay frutas, verduras, pescado fresco, de todo. La variedad de productos frescos es una ventaja enorme. En mi pueblo solo había un supermercado pequeño. En la ciudad puedes encontrar ingredientes de todo el mundo. ¿Compras aquí cada semana para cocinar en casa? Sí, vengo los sábados por la mañana sin falta. Los productos del mercado son más frescos que los del súper. Y también apoyas a los productores locales de la región. ¿Has probado este tipo de queso manchego de aquí? Pues no, voy a pedir una muestra al vendedor ahora mismo. Los mercados dan vida y carácter a los barrios de la ciudad. Claro, son espacios sociales, no solo lugares de compra. Voy a volver aquí cada semana desde ahora mismo. La educación en la ciudad. ¿Qué carrera estás estudiando en la universidad? Estudio Ingeniería Informática en la Complutense. Madrid tiene algunas de las mejores universidades de España. Sí, vine aquí desde Extremadura, solo para estudiar aquí. Eso es un sacrificio grande, vivir lejos de tu familia. Al principio fue difícil, pero la experiencia ha merecido la pena. La ciudad ofrece muchas oportunidades educativas únicas. Sí, hay cursos, talleres y conferencias cada semana. En mi ciudad natal no había ninguna universidad pública. Eso obliga a muchos jóvenes a mudarse a la capital. ¿Tienes pensado quedarte en Madrid después de terminar? Pues sí, aquí hay más empresas tecnológicas que buscan graduados. Oye, la ciudad concentra el trabajo y la educación a la vez. Es una ventaja enorme para los jóvenes de toda España. Yo también voy a quedarme aquí cuando acabe la carrera. El estrés de la vida urbana. Hoy ha sido un día muy agotador en la oficina. Sí, el ritmo de trabajo en la ciudad es muy intenso. A veces pienso que el estrés urbano es demasiado. Mira, yo he notado que duermo peor que antes. El ruido, las prisas, los plazos, todo se acumula.
Necesito hacer algo para reducir este nivel de estrés. ¿Has probado a ir al gimnasio después del trabajo? Sí, empecé el mes pasado y me ayuda bastante. Yo voy a apuntarme a clases de yoga la semana que viene. Venga, es una buena idea para bajar la tensión diaria. La vida en la ciudad es emocionante, pero también desgasta. Hay que aprender a desconectar cuando sales de la oficina. A ver, es más difícil de lo que parece en la práctica. Pero este momento aquí, tomando algo, ya es un comienzo. Tienes razón. Un buen vino después del trabajo lo cura todo. ¿Ciudad o pueblo? La gran pregunta. Arturo, ¿preferirías vivir en un pueblo o en la ciudad? Bueno, es una pregunta muy difícil de responder fácilmente. Llevo 20 años en Madrid y aún no lo tengo claro. La ciudad tiene todo lo que necesitas al alcance de la mano. Pero el ritmo de vida es muy acelerado y cansado a veces. En el pueblo, la vida es más tranquila y los vecinos se conocen. Aunque las oportunidades profesionales son mucho más limitadas. Claro, mis hijos van a quedarse en Madrid por su trabajo. La ciudad atrae a los jóvenes con trabajo, cultura y ocio. Y los mayores a veces queremos volver a la calma del pueblo. Yo voy a pasar las vacaciones en mi pueblo este verano. Yo también. Necesito respirar aire limpio y silencio. Pero el lunes siguiente siempre volvemos aquí, a Madrid. Pues sí, la ciudad ya es nuestra casa, aunque no es perfecta. Al final, la ciudad y el pueblo son los dos parte de nosotros.